Bueno, voy a comenzar a grabar desde ya. Creo que ya somos pues como suficientes. De igual manera, esta clase va a quedar grabada para ustedes. Y bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos ustedes, a la clase de edición de contenidos. Ya nuestra segunda clase, ya pasamos de una bienvenida obviamente, a entrar en materia. Y antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una especie de mapa de clase, o por así decirlo, una ruta que nos va a ayudar en estas 13 clases y nos va a ayudar pues como bastante a identificar qué es lo que vamos a hacer y en qué clases qué es lo que vamos a hacer. Pues en estos momentos ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Me podrían, sí, ahí se supone que estoy compartiendo. ¿Me pueden? Sí, No. sí, gracias, listo. Entonces, bueno, les cuento pues de que ya aquí tuvimos la bienvenida, ¿cierto? En la cual pues como la primera actividad que realizamos fue el foro, ¿cierto? De qué quieres contar. Lo que les estaba mencionando es que hay ideas muy interesantes. Ya estamos en esta segunda lección que se llama Recapitulemos, ¿cierto? En la cual vamos a aprender absolutamente todo lo relacionado con la teoría y los fundamentos del video. Ya dentro de poquito les voy a mostrar qué es precisamente lo que vamos a ver hoy y como es tanta teoría y son tantos conceptos que para mí son muy importantes que ustedes tengan en cuenta, ¿cierto? Al momento de la grabación, yo les propongo que lo digamos pues como en dos clases, ¿cierto? Para que no nos saturemos mucho y la información y el conocimiento que yo les comparta hoy se les quede. Entonces, hoy vamos a ver fundamentos y en la otra vamos a ver todo lo que va, bueno, ya van a ver, ¿cierto? Yo les voy a explicar. Entonces, les propongo que recapitulemos, se divida en dos clases. Vamos también, después de que ya terminemos esto, la idea es que para dentro de 15 días ustedes ya puedan, perdón, dentro de 8 días, ustedes ya tengan el guión del film minuto, que hoy mismo lo podamos escoger y que dentro de 8 días ustedes me puedan presentar a mí una propuesta para yo revisarla y también pues como darles mis correcciones y sugerencias con relación a muchos sentidos. Por eso es que les estaba preguntando ahorita ustedes qué han visto, ¿cierto? Porque a partir de eso, si fue que ustedes no han visto nada de guión, nada es nada, si no saben que es un guión técnico y un guión narrativo, sería muy interesante también pues como intentar enfocar en recapitulemos en la segunda clase toda esa parte de lo que va a ser pues como el guión. Luego de que ya estemos en esa, o sea, la tercera clase, vamos a revisar el guión, ya se tiene que hacer una entrega de un guión del minuto. Y ya después, en la cuarta clase, ahí sí nos vamos a grabar todos juntos, vamos a buscar bien la locación, vamos a intentar disponer que sea un poquito más temprano por las condiciones de luz. Me gustaría pues como saber si de pronto alguien tiene alguna dificultad con relación a eso. La idea sería organizar una pequeña grabación a las 5. Si de pronto tienen una clase, me gustaría pues como hablarla con el docente para que pudiéramos grabar en el día, porque la luz es demasiado importante en todo lo que nosotros hacemos. Bueno, ya después de que terminemos esta parte del film, de que ya luces cámara de acción, de que ya grabamos el film minuto, va a ser muy interesante porque literal, ustedes conmigo van a comenzar a editar el proyecto desde cero, es decir, vamos a hacer un film minuto todos juntos, ¿cierto? Y yo los voy a estar acompañando, pero en esta primera clase les voy a enseñar todos los aspectos, todo lo que es la interfaz de Premiere. Y en esa segunda clase, la idea es pues como disponer una hora para terminar de organizar los temas de Premiere, dudas que se tengan, y bueno, la idea es que entreguemos el fin minuto. Por eso es que la idea con esa primera clase de Premiere es abordar los aspectos básicos, como es cortar, pegar, poner un audio, importarlo, poner subtítulos, créditos, aprender un poquito de colorización básica, herramientas que nos puedan servir para mostrar un muy buen video, ¿cierto? O un buen film minuto. Luego de que ya entreguemos ese film minuto, vamos ahí sí a grabar el cortometraje, ¿cierto? Que era pues como lo que habíamos creado en ese parcial. Y lo que más me gusta de esta propuesta es que literal nos estamos involucrando en toda la parte que es el mundo audiovisual, porque literal, a mí, pues cuando te piden un proyecto, un trabajo, te piden un guión, te piden proyecto, te piden ideas, luego grabe, luego edite, entonces vamos a sentir toda
esa cadena que el editor audiovisual está sujeto todos los días. Luego de que ya grabemos el cortometraje, vamos a ver otras dos lecciones un poquitico más avanzadas de Premiere y por último vamos a entregar el cortometraje. Después de que entreguemos el cortometraje, esto solamente va a ser un día, vamos a hacer una sala de cine, por así decirlo, llevamos crispeticas y comenzamos a ver los cortometrajes de los compañeros y a hablar y a comentar con relación con respecto a cada uno de ellos. Después de que ya terminemos esta parte de Premiere, ahí sí vamos a empezar pues como con la parte del After. Vamos a hacer ese logo animado, la idea es que se presente pues como un logo animado, entonces en esta primera parte se van a mostrar todos los aspectos básicos que se deben de tener y vamos a animar un logo para que ustedes también pues como aprendan a realizarlo. Y ya por último vamos a hacer el motion graphic, ¿cierto? Que son unos textos animados muy interesantes que también se pueden poner en los videos. Una vez como socializaba este mapa de clases, pues como procedo entonces como a continuar entonces ya con la clase. Bueno, le doy una bienvenida a todas las personas que están llegando. Estábamos socializando pues lo que es el mapa de clase. Y ya ahora me quiero pues como disponer a ya comenzar con un momentico, yo lo presento acá. No, no es esto. Listo. Entonces ya según eso, ya entonces pasamos a esta segunda unidad que se llama recapitulemos, ¿cierto? Es muy interesante porque en esta clase pues yo sé que de pronto algunas personas ya saben algunos conocimientos o tienen nociones básicas frente a eso. La idea es que las toquemos, las profundicemos y las tengamos muy en cuenta para que en la lección 4, que se llama luces, cámara y acción, podamos precisamente como tener todos esos elementos en cuenta y poder sacar unas muy buenas tomitas también. Entonces, ya listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los fundamentos del video. Vamos a conocer un poco sobre los FPS o los fotogramas por segundo. Vamos a hablar frente a la resolución del video, la relación de aspecto que tiene este con el tamaño de la imagen. Vamos a hablar un poquito frente al balance de blancos, la anatomía de la cámara. Vamos a conocer un poco sobre los objetivos que existen para cámara fotográfica y cámara video. Vamos a hablar frente a la distancia focal que nos dan estos diferentes objetivos. Vamos a hablar mucho con relación a la exposición. Vamos a hablar con relación a la velocidad y el diafragma. Esta va a ser la primera, recapitulemos, ¿cierto? Y el recapitulemos 2, que va a ser la siguiente clase, vamos a hablar un poquitico de la iluminación, los tipos de lámpara, la psicología del color, la composición, la ley de tercios, el equilibrio tonal, los movimientos, y me gustaría mucho saber si de pronto a ustedes también les gustaría hablar con relación al guión. Si ustedes están de acuerdo, para que ustedes tengan esas nociones básicas del guión, me confirman entonces, y me alzan la manito, me escriben en el chat, sí, 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 y disponemos un espaciocito para hablar un poquitico con relación al guión. Si de pronto ya lo tienen claro, supremamente bien y avanzamos. Entonces, me pueden escribir, me pueden decir sí, profe, guión, o no, profe, no, no, guión, qué pereza. Creo que está claro, listo, coro. Entonces, el guión está claro, perfecto. Bueno, entonces vamos a meterle candela, ¿cierto? Antes de comenzar, yo en algún momento les había mencionado a ustedes que el video precisamente es imagen en movimiento. Y pues bien, cierto, esa fue la primera acercamiento que se tuvo pues con relación al video. Es una animación que se hizo con relación precisamente a 16 fotografías que se realizaron. Y es muy interesante, yo acá les tengo el nombre, porque a partir de acá comienza a surgir algo que se llama la persistencia retiniana, es decir, que nuestro ojo es capaz de captar alrededor de 10 a 12 como imágenes por segundo.
Entonces, este fue el primer acercamiento que se tuvo con relación al video por Peter Roger, ¿cierto? Y es muy interesante e inclusive hay una pequeña historia con relación a esto, porque como no recuerdo si son dos apostadores, querían identificar o saber si el caballo cuando corría, se quedaba suspendido, es decir, se quedaba con las patas arriba. Entonces, ante esta pregunta, ante esta situación, ante esta curiosidad, precisamente Roger tomó una serie de fotografías para ver cómo es el movimiento del caballo y al juxtaponerlas todas, es decir, al mezclarlas todas, sale la primera como imagen, ¿cierto? El primer video, por así decirlo. Entonces aquí comenzamos a tocar un tema muy interesante que se llaman los fotogramas por segundo, ¿cierto? O más conocido como los FPS, ¿cierto? Cuando ustedes les digan fotogramas por segundo, es cuántas imágenes hay en un segundo. Entonces, con relación a esto, comenzamos a tener diferentes imágenes, ¿cierto? Y que ahorita pues precisamente lo vamos a ver. Y es muy interesante porque normalmente están pues como los 24 fotogramas por segundo, que es el fotograma estándar, es decir, el fotograma del cine. Luego también se hace pues como otras variaciones y a posterior se habla de 25 fotogramas por segundo, que es lo que normalmente se usa en la televisión europea. Y a posterior salen los 30 fotogramas por segundo, que son básicamente pues como todo el sistema de TV que tiene Estados Unidos. Entonces recordemos entonces que cuando nos hablan de fotogramas por segundo, son cuántas imágenes tenemos por segundo. Y eso tiene una implicación demasiado interesante con relación al video y a su formación. Entonces, por ejemplo, existen, pues ya les mencioné, pues que hay 24, 25, 30 y siguieron saliendo 60 fotogramas por segundo y 120 fotogramas por segundo. Entonces, es muy importante que nosotros al momento de grabar sepamos muy bien qué es lo que queremos por ejemplo, si nosotros queremos un slow motion, unas cámaras lentas o cámaras rápidas, se recomienda mucho grabar en 60 fotogramas por segundo o si es posible en 120 porque van a haber más cantidades, acá les voy a mostrar, porque van a haber más cantidades de fotografías que se pueden como apreciar más en la imagen. Ya les voy a mostrar un pequeño ejemplo de esa diferencia entre los fotogramas de 24 a 60 fotogramas por segundo. Entonces, cuando le pregunten, ¿a qué fotograma, a qué FPS grabamos? Usted dice, depende de lo que el director o lo que ustedes realmente quieren. Normalmente hay personas que eso no le prestan atención y eso verán a 60, 120, otras personas que son muy cuidadosas con relación a eso y buscan siempre como grabar a eso. Normalmente las películas se graban a 24, pero por ejemplo lo que fue el Hobbit, o sea, lo comenzaron a grabar a 48 FPS precisamente como para hacer más contemplativa la imagen. Entonces vamos a ver este pequeño ejemplo. Me confirman por favor si escuchan. Entonces, sí, no. No, yo no escucho. ¿Me escuchas? Listo. Entonces déjame, voy a dejar de presentar. Sin presentar. Una mejor pestaña. Y esta se llama Recapitulemos. Yo creo que ya. Sí. Sí. Listo. Entonces vamos a ver la gran diferencia de 60 fotogramas, perdón, de 24 fotogramas a 60 fotogramas por segundo.
Nada, como puedo adelantar es un poquito más. Bueno, acabamos de ver pues lo que es 24 fotogramas por segundo, se ve muy fluido, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona a 60 fotogramas por segundo. No sé si logran ver como la diferencia. Sí la lograron como notar. Por ejemplo, se ve más como dinámica la imagen de los 24 fotogramas por segundo cuando el monstruo se comienza como a formar, ¿cierto? Y se ve un poco raro cuando logramos a 60. Se ve como raro, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso es que les digo que es demasiado importante saber a cuántos fotogramas por segundo grabamos, ¿cierto? Si ustedes quieren una película, algo, y no tienen de pronto como mucho slow o mucho, ¿cómo es que se llama? Sí, o muchas rampas de velocidades, se les recomienda pues grabar a 24, o si no, grabar pues como a 60 fotogramas por segundo. Yo normalmente recomiendo que grabar pues como a 30 fotogramas y ya pues preferiblemente yo soy un filmmaker que me gusta mucho ver con las velocidades despacio, lentos, rápidos, porque a partir con eso uno puede ver con la emoción de las personas. Entonces, por ejemplo, queremos extender un momento triste o un momento emotivo, entonces, por ejemplo, se alarga, pan, o por ejemplo, queremos hacerlo más dinámico, entonces rápido, 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 rápido. Entonces ahí comenzamos pues como a pillar cómo es esa psicología que comienza a tener el video. Bueno, entonces continuemos. Entonces aquí ya comenzamos, una vez aclarado pues los fotogramas por segundo, comenzamos a entender algo muy importante que es la resolución, ¿cierto? Que es decir, pues que la resolución es el número de pantallas, perdón, es como el número de píxeles que tiene una pantalla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primero que surgió fue el NTS, que es el formato de televisión normal, ¿cierto? El 720 píxeles, ¿cierto? El 1080p y el 1080 Pi. Los que de pronto no sepan frente a qué es esto, el 1080p significa progresivo y el 1080i significa entrelazado. Es decir, que por ejemplo el progresivo es que, venga, yo me lo devuelvo un momentico acá, oh Dios, es que por ejemplo el progresivo vamos a ver toda una línea consecutiva y el entrelazado van a ver ya dos, en este caso como dos, no sé cómo decirlo, como dos imágenes que se están pues como mezclando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando abramos el proyecto de Premiere, lo primero que nos va a preguntar es ajustes desde la secuencia. Entonces ahí es donde tenemos que poner absolutamente todo lo que relacionamos con la grabación. Entonces la grabé a 24, lo normal es que lo pongas a 24, porque si lo pones a 30 se va a ver supremamente raro. ¿Por qué? Porque no logramos a 24 fotogramas por segundo, o a 30 o a 60. Entonces por eso es que es muy importante pues como tener en cuenta a cuántos fotogramas por segundo para hacer bastante fluida la imagen. Espera. Bueno, entonces ya después de que comenzamos acá en 1080, es el famoso Full HD y es muy interesante porque, o sea, cada instante nuestra sociedad comienza a evolucionar en torno a muchos sentidos y en relación al audiovisual y a la televisión está teniendo como un avance exponencial. Por ejemplo, ya comenzamos a hablar de 4K, que son 3080 por 2160 píxeles, y a posterior, que es el que en este momento tenemos, a 8K, ¿cierto? Que es el formato mucho más grande. Entonces acá pues les pongo las diferentes resoluciones pues que hay, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando nos hablan de resolución, son como, nuevamente, ¿cierto? Los números de píxeles que es capaz de tener una pantalla, que es muy diferente a la relación de aspecto que tenemos. Por ejemplo, hace poquito alguien me preguntaba con relación a los filmes, que ustedes no han visto, pasemos ya.
Esta es la relación de aspecto. Entonces, por ejemplo, una pantalla, por ejemplo, esta pantalla, cuando hablamos de 3:2, es decir, que la pantalla está dividida en tres partes. Dos, una, dos y tres, ¿cierto? Y al horizontal hay dos, una y dos. Cuando hablamos de cuatro, una, dos, tres y cuatro, y tiene tres, ¿cierto? Por ejemplo, acá les muestro pues como un poquito más claro de qué es de qué es lo que se muestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen tiene una relación de aspecto de 4 tercios, ¿cierto? Es decir, que en la imagen solamente se está viendo cuatro partes horizontales y tres partes verticales. Pero si, por ejemplo, ya le ponemos una relación de aspecto que es 16:9, que es la relación más común que tenemos en el cine, se va a ver pues como va a un campo más de visión, ¿cierto? Entonces esta es la relación de aspecto que tenemos pues con relación a la imagen. Bueno, en este momento todo claro ahí. ¿De pronto tienen alguna pregunta, algo? No, listo. Entonces, bueno, entonces ya hablamos con relación a los fotogramas por segundo, la relación de aspecto, que es precisamente pues como cómo se está dividiendo precisamente la imagen. Y ahora ya comenzamos a hablar un poquitico más con relación precisamente como a la fotografía, ¿cierto? Cuando hablamos de los balances de blanco y cogemos nuestra cámara, lo primero que nos dice es que la cámara se compone básicamente por una parte muy amarilla o una parte demasiado azul. Entonces, en nuestra cámara nos presenta pues como diferentes modos de balances de blanco, si estamos de día, si de pronto tenemos sombras, si está soleado, si está de pronto con muchas nubes, si de pronto, no sé, hay como muchos elementos que nos emiten muchos brillos, ¿cierto? O si ya de pronto queremos que nuestra imagen sea más azul, ya comenzamos a jugar con la parte que es la fluorescencia y el tungsteno. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros cogemos, no sé, ¿cierto? Una situación, y si por ejemplo usted le quiere dar un tinte un poco más melancólico, un poco más misterioso, usted comienza a enfocar el balance de blancos enfocado mucho en esa parte fría, precisamente para que comience a jugar ese impacto psicológico con lo que estamos mostrando. Y asimismo, si por ejemplo nosotros también le queremos dar como ese efecto de alegría, ¿cierto? Entonces se usa mucho con relación a toda la parte pues que es amarilla, ¿cierto? Amarilla para evocar esa emoción, ese instante. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquitico con relación a la cámara, ¿cierto? Y vamos a conocer las diferentes cámaras o pues los diferentes como modos de cámara que han surgido a lo largo pues de la historia, ¿cierto? Bueno, lo primero que me gustaría pues como aquí mencionar es que nosotros podemos grabar con nuestros teléfonos inteligentes o nuestros celulares, ¿cierto? De hecho, se han sacado películas con iPhone, de hecho, se han sacado varios cortometrajes y largometrajes con celulares, ¿cierto? Lo cual nos dice, no hay límites, ¿cierto? No hay restricciones al momento de grabar. Lo único que necesitas es tener una muy buena imaginación, tener muy buena creatividad y que desde tu cabeza comiences a cuadrar literal, ya tener la línea de tiempo que quieres compartir. Entonces yo en estos momentos les voy a mostrar un pequeño filmito que se grabó con un iPhone. Sí, acá lo tengo. Dura 2 minutos 20, se los voy a compartir para que vean que literal uno puede hacer magia. Bueno, no les estoy diciendo que compren iPhone, pero, pero que uno puede hacer magia con un celular, con un muy buen celular, como que tenga buena resolución, que tenga precisamente pues como elementos que ya vamos a ver. Entonces vamos a ver acá, se llama grabando con un iPhone. Los chamosis son buenos. ¿Cuáles son esos? Bueno, entonces acá vamos a ver este pequeño documental, este pequeño cortometraje. El camino es la vida misma.
Es un encuentro interior. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y me gustaría que participáramos en un sentido, y es que quiero que identifiquen cuáles son esos componentes más llamativos y más relevantes al momento de ver el video, ¿cierto? Por ejemplo, con relación a las imágenes, con relación a los diálogos, al sonido, ¿listo? Es una meditación constante. El Camino de Santiago es una de las pocas rutas sagradas que tenemos en el planeta. Personas de toda Europa acudían hasta el fin de la tierra conocida entonces, a Fisterra, a ver morir el sol y cómo renacía al día siguiente. Santiago is just an excuse to know where you're going. Por ejemplo, ahí estamos viendo una cámara lenta del personaje, ¿cierto? Lo cual pues inclusive ya con esos celulares uno también puede ponerle a cuántos fotogramas puede grabar. Es muy interesante también como vean esos movimientos lentos, cómo le dan ese dramatismo a la imagen. Pasar 60 días caminando al sol, de alguna forma te purifica los pensamientos. Hay muchas personas que vienen sin saber para qué vienen y acaban encontrando el motivo en el viaje. Por ejemplo, algo que de pronto no se me pasó muy por alto es con relación a los planos. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué plano es este. Profe, un plano general, Un plano general. ¿Por qué, Lucas? porque se ve tanto el personaje completo como el entorno que lo rodea, pues en el que está. ¿Y para qué usamos los planos generales? Ah, para mostrar el contexto en el que está el personaje. Para mostrar más información, ¿cierto? Este plano es un plano, pues un plano medio, ¿cierto? Obviamente ya mire que ya no se muestra tanta información, sino que ya se comienza a centrar más en el personaje. Es un escorzo, es decir, que va pues desde atrás. Going very fast now, and that's something that El Camino has. It forces you to go slowly. El camino es cómo se despeja tu mente cuando miras un paisaje. Pararte un momento, a ver un caminito de hormigas y darte de cuenta de que vas tú solo, que con una mochila y un pedazo de pan no hace falta más. Y lo que te encuentres es aprovecharlo. Por ejemplo, algo que quiero que ya comencemos a hablar antes de que se termine pues como el videito es con relación al sonido. Era muy interesante porque ayer estaba hablando pues precisamente con un colega y él me decía, pues nosotros como realizadores audiovisuales tenemos el punto de vista, ¿cierto? Es decir, cuando creamos una historia comenzamos a imaginarnos todos estos planos que les estoy mencionando, plano general, plano medio, plano escorzo, ¿cierto? Primerísimo plano, no sé si creo que se me escapa algunos. Bueno, el caso es que uno comienza a pensar mucho en toda esta parte gráfica, ¿cierto? Y se imagina toda la película, pero algo que uno no tiene en cuenta es el punto de escucha. Es decir, como escuchen todos estos elementos que comienzan a componer en la imagen, el sonido de las hormigas, de los pájaros, del río, que le comienzan a darle más composición. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros pues como audiovisuales nos enfocamos mucho en la parte visual, pero se nos olvida inclusive la misma palabra, audio, inclusive comienza de primero, audiovisual. Y es algo pues, en lo que últimamente he estado profundizando demasiado porque me di cuenta que cuando tienes un buen audio sos capaz de transmitir emociones también. Entonces sigan bien. Si te gusta, queda. Si no te gusta, sigue. El sonido de, Kind of de los grillos, de las because personas. you don't know what you're going to find, and it's more Del than what you agua. thought. By being confronted with nature, with real things, things that are tangible, you confront yourself. Los diálogos.
It's a life experience that changes you and stays with you La voz en no se even escucha after en you el... finish uf, it. o sea, es que sí, a mí me gustó mucho porque precisamente hablan de ese audiovisual, de cómo comienza pues como a representar el camino, ¿cierto? Entonces me parece demasiado pues como interesante y quiero que lo tengan muy en cuenta al momento de la producción, que no solamente se enfoquen en la parte visual, sino que también tengan esa parte auditiva. Por ejemplo, General Largo. Por ejemplo, cuando hagamos una grabación al exterior, si por ejemplo estamos grabando el parque o el hospital, o por ejemplo estamos grabando algo, es muy importante generar un colchón de audios o un colchón de sonidos que nos permita pues como no solamente poner todas esas imágenes, sino que estén acompañados precisamente por el audio. Y a mí me pasaba pues mucho antes que me enfocaba tanto en la imagen que iba pues como a la producción y le montaba una canción y sentía que le hacía fuerza al video. Y claro, es que le hacía falta los audios. Yo quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio y es que separen, que cuando vean Netflix, que ven esas producciones, o vean televisión, o vean Netflix, una película, una serie, cierren los ojos y solamente escuchen. Y ustedes van a literal, se van a imaginar todo de otra manera que te lo están presentando, pero gracias a los sonidos puedes interpretar una realidad. Es una invitación que me gusta mucho, pues que me gustaría pues con mucho hacerles, y es que como realizadores audiovisuales tengan en cuenta el audio. Bueno, entonces, una vez hecho como esta pequeña intervención, les quería pues como mostrar de que sí es posible hacer cine con buenos celulares, ¿cierto? Ya los celulares están viniendo con demasiados elementos y bueno, entonces sigamos. Estas son las Haikan, son unas cámaras que tuvieron mucha fuerza, más o menos en los años 90, no sé si alguien me puede corregir, pero son de esas cámaras que se ve que son súper portátiles, son supremamente buenas para hacer temas de apoyo. Algunas de ellas te dan ese enfoque o ese efecto del VHS, que es un efecto últimamente que hemos usado mucho en videoclips, que se graban hasta con estas cámaras. Entonces intercalan una cámara profesional de video con una cámara de estas y comienzan a hacer ese sync como para jugar precisamente con la resolución, con relación a la imagen que tiene pues como eh, la cámara precisamente. Entonces están las inteligentes, están las de Consul o las Haikan, y bueno, y están las más famosas o las conocidas, que son las DSLR, que sus siglas significan Digital Single Lens Reflex, o las mayores conocidas como las Reflex. Esas son las más usadas por todos. Estas fueron las primeras, inclusive fue la primera cámara que yo tuve, fue una Canon Reflex, ¿cierto? Son cámaras que te dan, pues, como que te dan esa versatilidad, te dan como esas diferentes opciones de manejo que puedes tener más profesionales, ¿cierto? Entonces, y también se le dicen reflex porque son cámaras que se les puede intercambiar los lentes. Por ejemplo, a la Haikan y a los teléfonos inteligentes no se les puede cambiar la cámara porque ya vienen pues ya preestablecidas. Entonces estas reflex son muy prácticas, ¿cierto? Y luego que salen las reflex, lo que yo les decía ahorita, cada instante nosotros estamos evolucionando más. Salieron las mirrorless, ¿cierto? Y acá les quiero mostrar un pequeño video donde ilustra más o menos cuál es la diferencia entre estas dos, ¿cierto? En sí, cómo se compone. Básicamente la cámara es el cuerpo, ¿cierto? Este resaltador es la cámara y este es el objetivo. Entonces cuando entra la luz, el lente la absorbe y acá hay como una especie no sé, como un espejo, precisamente se le dice así, pues yo tengo cámaras con espejo, donde me la refleja al sensor y el sensor me la refleja. Es más, venga, yo les muestro este video para que entiendan mejor básicamente cómo funciona una cámara reflex.
Pille, ahí la luz entra al objetivo o al lente, pasa precisamente por la apertura del diafragma y llega finalmente al espejo. Es que lo que hace ahí, ¿cierto? La luz, y cuando hablamos de la luz, etimológicamente es la grafía, ¿cierto? Por eso es que la fotografía se llama pintar con luz. Foto, pues, foto, luz, grafía, dibujar, ¿cierto? Entonces acá la luz, que es la que contiene la imagen, pasa por el lente, por el diafragma, y la rebota a este espejo, ¿cierto? Donde ya el sensor la decodifica y nos da una imagen. Así es prácticamente como... Oh, no, listo. Así es básicamente como funcionan este tipo de cámaras, ¿cierto? Ahora ya surge otras que son las mirrorless, ¿cierto? Que son las micro 4/3 funcionan igual a las mirrorless. Juan, realmente no sé cuáles son esas cámaras. Déjame, yo busco acá en un momentico y te confirmo. Ah, bueno, eso ya estamos hablando con relación a los objetivos. Ya los vamos a tocar precisamente porque es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y bueno, entonces ya llegamos a los mirrorless, que son precisamente las cámaras sin espejo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que, pues primero el espejo. La segunda, que es más liviana que las mirrorless, al no tener pues como este espejo, se hace un poco más compacta y, por ejemplo, a las mirrorless, perdón, las reflex les dura más la batería. Por eso es que ya cuando compras una cámara mirrorless como una Sony o ya te vienen con varias baterías, precisamente ese exceso de energía que se necesita, ¿cierto? Y bueno, entonces, como habíamos mencionado, la luz pasa por el objetivo y la refleja en un espejo. En las mirrorless, la luz pasa directo del lente, y se va pues como al sensor. Esa es otra gran diferencia, lo cual hace más práctica. Y ya, bueno, comenzamos a hablar con relación a las cámaras profesionales. Pues ustedes se preguntan, pues, ¿por qué tanta complejidad? ¿Cierto? Y es que las cámaras profesionales de por sí no es una cámara que se maneje una persona sola, sino que, por ejemplo, como vemos en la imagen, hay varios visores, donde está el script, que es uno de los roles muy importantes dentro de la producción audiovisual, que es la persona que ve la composición de que absolutamente todo esté, ¿cierto? Que todo esté correcto. Pasan en algunas películas que, por ejemplo, alguien llama y pasa mucho en las producciones, que llama contesta el teléfono con la mano derecha y luego lo recibe con la izquierda, pues muestran a la persona y luego lo muestran con la izquierda. Ahí se comienza a generar algo que llaman errores de continuidad. Entonces el script es la persona que está viendo obviamente las pantallas, que toda la composición esté de acuerdo con relación pues como a la imagen. Y acá vemos a esta persona moviendo el foco, ¿cierto? Y por ejemplo, ya vamos a pasar precisamente como a hablar un poquito con relación a los objetivos, que es la pregunta que tiene pues como Esteban, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar con relación de que el objetivo es precisamente como esa herramienta que nos da esa distancia, no, ni siquiera la distancia, que nos abre más o nos puede cerrar más la imagen, ¿cierto? En fotografía se pueden usar en momentos específicos, al igual que el video también. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del 18 milímetros, significa pues como la distancia en milímetros que tiene la cámara con relación al sujeto. Entonces, por ejemplo, acá son 18 milímetros, acá son 24, acá son 35 y ya se comienza a ver más. Acá son 55 milímetros y ya se comienza a ver la casita, ¿cierto? 85 milímetros se comienza a enfocar más, 105 le da más enfoque, 135, estos son llamados los famosos teleobjetivos, los de 135 para arriba diría yo. Acá les explico mejor esa distancia focal y ese ángulo de visión que precisamente tienen las cámaras.
Entonces, por ejemplo, acá está la cámara, ¿cierto? Y acá el famoso ojo de pez, o el famoso, ese, sí, ese que te coge demasiado ángulo, ¿cierto? Eh, y por ejemplo, está el gran angular, pues que como su nombre lo dice, coge muchísimo también, pues como más ángulo. Eso, ¿en cuál es la diferencia de estos dos? Es más o menos con relación a los milímetros, es decir, como precisamente como a la distancia que está la cámara con el sujeto o el objeto. Entonces, por ejemplo, ya pasamos que son los estándar, que son los 25-65. Bueno, de pronto, si de pronto me equivoco en algo, si de pronto alguno de ustedes, este profe, no, ¿cierto? Y si de pronto me equivoco algo, ningún problema, me puede corregir. Está pues como la parte estándar que ya pues que se comienza como a tener un poco más comienza a reducirse más, es decir, en la medida que más milímetros son, se comienza a reducir más el campo de visión. Por ejemplo, acá vemos de que el super teleobjetivo, súper cierto, te dirige. En cambio, cuando usamos, por ejemplo, un 18-55, que son los lentes estándares, te da pues como un poquitico más, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo muy interesante, creo que ustedes han visto este ejemplo, con relación a cómo funcionan los milímetros en un sujeto, que comenzamos desde 30 milímetros y se enfoca en la cara, entonces le da profundidad al objeto, ¿cierto? Ahí se ve pues ahí se ve bastante en el 35 y se comienza a expandir y se comienza pues como a medida que hay más milímetros se comienza a volver la imagen más plana. Entonces por eso es que es muy importante saber pues cómo saber qué objetivos usar en una producción. Eso es muy interesante porque uno ya se parece un barbero. Por ejemplo, genera un efecto barril, sí, es correcto, Coro. No sé si te gustaría profundizar con respecto a esto. Entonces, si no es así, entonces, pues como les venía mencionando, uno ya se comienza a ver como un peluquero en las producciones. Es decir, por ejemplo, tengo el sujeto muy cerquita, paso al 18. Este está muy lejos, mejor lo paso a un teleobjetivo. Necesito hacer detalles, pero no me puedo acercar mucho, el tele me sirve bastante. O por ejemplo, quiero capturar un buen retrato con una buena profundidad de campo, que esto es el desenfoque que se genera mediante la cámara, entonces uso un 30 milímetros o de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces así se comienza pues como a jugar con los objetivos. Y ahí está pues como la pregunta que tiene pues como Juan Esteban. Existen objetivos para fotografía y objetivos para video. Esos objetivos de video son los de estas cámaras super profesionales, que la gran diferencia de esas cámaras, de esos objetivos de fotografía, es que, bueno, una de las características principales es que primero se maneja, tiene un enfoque, pues, o sea, se puede manejar desde el mismo objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, acá puede automático y manual, aparte se puede organizar pues, precisamente pues, como toda la parte del diafragma, pero toda la configuración se puede hacer desde la misma cámara. A diferencia de estos objetivos, el diafragma aquí en los objetivos de lentes se se llaman F, ¿cierto? Cuando hablamos del diafragma, que ya lo vamos a ver, es como la apertura de luz, la luz que entra pues como la imagen. Entonces, acá está F, y cuando hablamos de estas cámaras profesionales, como una ARRI, una Red One, una Alexa, ¿cierto? El diafragma se llama F. Entonces, nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál es esa gran diferencia? Que estos objetivos se manejan de manera manual. Estos otros sí se pueden manejar desde la misma cámara, pero estos sí necesitan pues como ese operador del lente, ¿cierto? La cual acá la persona está organizando precisamente el enfoque, ¿cierto? Ya se organiza pues también con el diafragma y ya está pues como el operario con ese trípode de cabeza fluida y con una cámara impresionante, que eso vale más de, no sé. Bueno, entonces, cuando usamos un objetivo de fotografía, pues por ejemplo, cuando usamos ¿cómo le explico a Juan con relación pues como a los objetivos?
$55.000, o sea, casi 150 millones de pesos, y puede estar costando pues como eso. Entonces, estas mirrorless, ¿cierto? Obviamente no van a funcionar con un lente de reflex. Lo primero que va a aparecer que cuando se lo pones es que se va a ver todo mucho más como si fuera un macro, ¿cierto? Se va a ver como todo muy, como un círculo real, muy negro, y la imagen muy pequeña, ¿cierto? Normalmente pues se recomienda pues como usar los objetivos apropiados pues para las cámaras, o si no, comprar un anillo conversor, ¿cierto? Sin embargo, pues me gusta más como no me gusta casi los anillos conversores porque se pierde mucha calidad con relación a la imagen. Bueno, entonces continuemos aquí. Bueno, ya una vez como hablado esto con relación de que existen diferentes objetivos para fotografía, otros objetivos para cámaras de video, ya comenzamos a hablar con algo muy importante que es el triángulo de exposición. Yo sé que muchos de ustedes ya saben estas cositas, simplemente las estoy mencionando para que las tengamos en cuenta y bueno, ¿cierto? Y saquemos una muy buena producción. Entonces, por ejemplo, acá comenzamos a hablar con relación a tres aspectos esenciales que tanto en la fotografía como en el video funcionan. Por ejemplo, está el ISO, ¿cierto? Que es yo acá lo anoté pues como en esa parte puntual, que es la sensibilidad que tiene el lector ante la luz. Está la velocidad, que es cuánto tiempo va a permitir entrar la luz. Acordemos que nosotros trabajamos es con la luz. Y la apertura del diafragma, que es esa puerta, ¿cierto? Que decimos cuánta luz quiere entrar. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver esta imagen, por ejemplo, con el ISO, ¿cierto? Es decir, a menor sensibilidad, mayor calidad de imagen. A mayor ISO, menor calidad. Entonces, cuando subimos el ISO, se comienza a generar algo que se llama el ruido. Entonces, es muy interesante porque hablando con un colega, con esta Sony Alpha A7, no sé si es la S o la A7 III, el ISO 6400, impresionante, o sea, no te da ese efecto granuloso que se presenta, por ejemplo, en una reflex, ¿cierto? Entonces ya las cámaras comienzan a avanzar muchísimo más, por eso es que es supremamente interesante jugar con todas estas cámaras y todos estos equipos. Y otra cosa muy importante es que cuando comienzas a subir el ISO, no solo afecta la imagen, sino también el color. Bueno, otro elemento que yo les venía mencionando es la velocidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la obturación a 1.5 segundos, es nuevamente esa luz que entra por el sensor, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que 1.5 segundos la imagen va a quedar en movimiento, y asimismo también son ejemplos con el video, ¿cierto? Cuando ponemos la velocidad, hay personas que no creen mucho en la velocidad del video, ¿cierto? Porque estamos hablando es con relación al video. Entonces aparece no sé si han visto como forzada la imagen, ¿cierto? Cuando vemos como muy robotizada. Y eso sucede es porque tenemos una muy alta velocidad, ¿cierto? Lo cual pues como impide como un movimiento fluido y mucho más claro, que es lo que se puede como mostrar acá en la velocidad de obturación de 2.50. La idea nuevamente es que con esta velocidad usted es el director. Hay personas como directores creativos y que les gusta verse así como estoy viendo yo, ¿cierto? Eso es verse en ese tipo de velocidad. Sí, Lucas. Profe, yo tengo ahí, pues tengo una pregunta con lo de la velocidad, porque yo, pues, siguiendo un canal de un productor de video, un man que trabaja pues con eso, él dice que la regla, pues que lo mínimo a lo que uno puede bajar la velocidad de obturación cuando graba video es cuando el denominador es el doble de los fotogramas con los que uno está grabando. O sea, por ejemplo, si yo grabo a 30, lo menos que puedo tener en velocidad es un sesentavo de segundo. De ahí para arriba, pues lo que quiera, pero hasta un sesentavo puedo bajar.
Excelente, Lucas. Es algo pues, que se me olvidó mencionar, pero es muy importante lo que tú dices. Por ejemplo, si por ejemplo nosotros estamos grabando a 60, ideal será que la velocidad de obturación sea uno sobre 20 segundos, o nuevamente, ¿cierto? O uno ya, así vos estás haciendo un videoclip, un video conceptual, y quieres mostrar la desesperación como la mostras, como, no sé, como que sean esos, o sea, nuevamente, es muy importante conocer estas reglas porque nos permite como identificar y poder sacar, por ejemplo, hay imágenes muy bacanas, pues se hace con timelapse, ¿cierto? Que es la persona que está acá y atrás un montón de personas pasando, pam, 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 pero ¿qué es lo que se hace ahí? Se graba y obviamente se saca pues como un timelapse o un hyperlapse, dependiendo pues como de la situación. Pero excelente apreciación, Lucas, muchísimas gracias, ¿listo? Bueno, entonces ya hablamos también con relación al diafragma. Pues como ahorita le estábamos pues como viendo, el diafragma es la apertura es la apertura que de luz que entra a nuestro sensor o a nuestra cámara. Entonces, por ejemplo, acá vemos de que acá hay una apertura 2.8 y es solamente en estos 3 metros que logra pues como coger bien esa parte, al igual que esto, al igual que es decir, cada apertura de diafragma me permite tener más profundidad o poca profundidad. Es decir, por ejemplo, si yo quiero un sujeto que todo el fondo sea desenfocado, lo más recomendable es usar un diafragma corto, ¿cierto? Como lo estamos viendo en ese diafragma de apertura 2.8. Y en la apertura, por ejemplo, 10 ya se comienza un poquito más y en la apertura F.2 ya se comienza a tomar más contexto de la persona. Entonces, por ejemplo, un plano general, ¿usted qué diafragma utilizaría? Una apertura, 22. sí. Una apertura, exacto, necesito coger bastante porque si le pongo una apertura pues como un poco más corta, pues obviamente van no me acuerdo sus elementos que quiero que aparezcan. Bueno, aquí veo que alguien escribió una pregunta a Juan Esteban, y profe, si es verdad que para hacer un video a cierto número de fotogramas por segundo, sí es verdad, Esteban, sí, ya Lucas nos respondió. Y otra ley de estabilización de obturación y rango focal, esa sí no la tengo pues como muy clara, pero te la puedo pues como investigar. ¿Listo, Juan? Bueno, entonces acá hablemos otro poquitico pues con relación al exposímetro. Obviamente pues ustedes ya saben de que siempre que estamos acá es el centro. Cuando está a -2 o a -1 nos va a quedar oscuro. Cuando estamos acá en la exposición correcta, yo normalmente más que, bueno, Esteban nos pregunta, profe, o sea que usar un lente 200 mm, se usa una velocidad por encima de 1 sobre, pues lo ideal, pues ahí primero que todo, nuevamente, eso es totalmente diferente a la fotografía, ¿cierto? Entonces, pues lo que decía, pues como Lucas es muy importante, ¿cierto? Más allá de eso, es como tener en cuenta los fotogramas por segundo y a partir de eso jugar. Obviamente, sí se recomienda, por ejemplo, si grabas a 60 fotogramas, más allá pues, la velocidad de obturación de 120 para que el movimiento quede fluido, ¿cierto? Si no vas a comenzar como a ver este movimiento en la cámara es precisamente con esa parte de la obturación y el rango focal, pues espero haberte respondido. Si no, no se preocupe, papá, que yo le tengo la respuesta y se la comparto. Bueno, yo creo que esta parte está correcta, acá hay pues como un ejemplo claro del histograma que nos aparece precisamente en nuestro visor, ¿cierto? Sobreexpuesta, correcta y esta. Yo normalmente recomiendo grabar por ahí a una o a dos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando la imagen está muy oscura en un video, eso llora, ¿cierto? Eso cuando usted graba ahí está supremamente oscuro, es mejor que le meta una iluminación o que repita la toma o que haga las condiciones de luz
más acordes que puedas usar, porque nuevamente recuperar una imagen oscura o recuperar un audio saturado es muy complicado, porque una imagen muy iluminada la puedes controlar, le puedes bajar la exposición, le puedes bajar los brillos y nada, respetar más. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo ilumino una imagen oscura? Se me comienza a ver granulado, se me comienza a ver con ese ruido que precisamente queremos evitar. Bueno, entonces ya me gustaría pues como terminar estos tres partecitas, que es con relación pues como a la luz y un poquito pues como a los tipos de luz que hay, para que le demos paso a hacer pues como la pequeña, primero mostrar unos referentes que tengo con relación a los minutos, ¿cierto? Y lo segundo, para que entonces hablemos con relación a al film minuto y podamos escoger desde ya cuál va a ser el film minuto que todos vamos a hacer. Recordemos que dijimos que íbamos a hacer un film minuto grupal y un cortometraje de tema libre. Entonces, bueno, la luz de día, este tema de la luz es totalmente impresionante, ¿cierto? En una producción audiovisual, normalmente vos tienes una luz natural, ¿cierto? O en este caso es la luz, pues como esa luz que te está pegando, por ejemplo, acá en mi pantalla, por ejemplo, esta es una luz re fuerte, ¿cierto? Que también puede causar varias imágenes. Entonces, por ejemplo, se comienza a ver diferentes formas y las sombras también comienzan a jugar un papel importante, ¿cierto? Por eso es que lo dice, no es que alguien sea feo, sino que no le han encontrado el ángulo. Y obviamente también jugar con la iluminación, que eso hace ver bonito a cualquiera. Entonces existen tres tipos de fuentes de luz: la luz natural, la luz de tungsteno, que es la luz de los bombillos, las que vemos en estos momentos, y la luz fluorescente, que es esa luz artificial que nosotros usamos en una producción, un tubo LED, ¿cierto? O un tubo fluorescente que nos dé un contraste diferente al color. Ya comenzamos entonces a hablar con relación a los tipos de luz. En estos momentos vemos una luz directa, pues no sé, pues se parece más como una ARRI, y esta es una luz de panel LED, ¿cierto? Acá lo que podemos ver con estas luces es que tienen como unas especies de aletas. ¿Para qué se usa eso? Para que nosotros le podamos poner un difusor, para que la luz no sea tan fuerte y no nos choque con el personaje. Estas también se usan mucho en el mundo audiovisual y estas se le pueden controlar la intensidad, ¿cierto? También hay nuevas luces que están llegando que se llaman luces RGB. Entonces vos con un panel de estos, en una producción le puedes cambiar de color o le puedes, y ese color ya le puedes modificar precisamente como la intensidad. Bueno, Juan Esteban, bacano que estés preguntando bastantes cositas. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá mi lámpara, ¿cierto? Y te voy a mostrar más o menos cómo puede funcionar ese difusor como a grosso modo. Por ejemplo, en estos momentos le está dando una luz supremamente fuerte en la cara. Y en este caso, ¿para qué se usa el difusor? Supongamos que esto que tengo acá, es el difusor que vamos a usar. Entonces, lo ponemos para obviamente tiene que ser más translúcido, es una de las características, pero por ejemplo ahí me está ocultando mucho la luz, por ejemplo. No sé si se ve como la diferencia, es decir, nosotros usamos los difusores para suavizar la luz del personaje, ¿cierto? Si quieres darme un momentico y acá busco un ejemplo de difusores para que pues, no solamente a ti, sino a los demás compañeros, podamos pues como entender difusor. ¿Cómo usar difusor para oiga eso, cómo usar un difusor para cabello rizado y ondulado? Listo, creo que encontré un buen ejemplo, lo voy a compartir aquí. Voy a dejar de presentar esta. Se llama luz difusa. Entonces, por ejemplo, acá vamos y a dar un podemos tener ejemplo. luz suave en pocos o menor difusión.
El Tuxpan crea una difusión general, suaviza las sombras, pero deja una difusión. Está reforzado con lo que podéis ver. Estos son solo algunos de los muchos diferentes que podéis elegir el que más os interese. Ahora bien, hasta ahora hemos visto difuminar a la luz. Por ejemplo acá, listo, eso era lo que quería pues como mencionar, ¿cierto? O al menos lo que sea pues como a simple vista acá tiene un difusor que precisamente si lo logras ver, Juan, suaviza esas luces fuertes que tiene la persona, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, a la chica ya se le ve mucho más fuerte pues se le ve más fuerte se le ven más fuerte los rasgos, se le ven más fuerte las sombras, es lo que significa pues, que no tienen en estos momentos pues, como una especie de difusor, ¿cierto? Normalmente cuando no se tiene difusor, lo que se hace en las producciones es que la iluminación pegue al techo, ¿cierto? Pegue al techo y así la iluminación me pueda rebotar. Eso es una muy buena forma de poder hacer rebotar la luz y jugar con la luz, que la luz es un vector y el sonido son ondas. Es muy importante pues como que se tenga pues como eso en cuenta. De igual manera, Esteban, el Juanis, te voy a pasar diferentes pues como referentes que también podrían como ilustrarte un poquitico mejor. Y bueno, muchas gracias a esas personas que están preguntando, que tienen esas dudas. Obviamente al momento de la producción vamos a ver varias cositas también y vamos a aplicar todas esas cosas que estamos mencionando. Bueno, voy a seguir presentando. Recapitulemos. Bueno, entonces las características de la luz, la primera parte de la característica es la dirección, ¿cierto? Está la luz frontal, es decir, la luz que nos da totalmente de frente. Está la luz de 45 grados, es decir, se sitúa al frente del personaje y se toma un ángulo de 45 grados para poder iluminar una sombra. Está la luz lateral, que sería pues como una luz como así. Está la luz contra, no sé si acá tengo un ejemplo, sí. Eso acá son estos son los mejores ejemplos para la iluminación en este caso, ¿cierto? Pues, pero ustedes ya vieron técnicas de iluminación, ¿no? De igual manera, sin mente. Entonces, por ejemplo, acá vemos una luz por allá más o menos que 15 grados, 30 grados, ya está detrás del personaje, acá detrás del personaje le está iluminando, ¿cierto? Lo cual nos genera una sombra. Entonces uno comienza, esta luz es la contraluz, es decir, está de atrás, está la luz frontal y comenzamos a ver los diferentes enfoques que tiene la iluminación. Por ejemplo, si queremos que un personaje se vea sombrío, la iluminación tiene que ser desde abajo. Si queremos que un personaje se vea grande, lo tenemos que ver desde, o sea, si queremos que un personaje se vea como grande, como exaltado, se graba desde abajo, ¿cierto? Entonces son diferentes momentos que podemos usar la iluminación y los ángulos también, ¿cierto? Que creo que me faltó que habláramos de esas cositas, de los ángulos, de los planos, de los movimientos de la cámara. Sin embargo, prácticamente las clases no duran, ¿cierto? Y podríamos entonces, precisamente como ese recapitulemos dos, hablar de toda esa teoría de la composición, de la imagen, de la alerta de tercios, de los planos, de los movimientos de cámara, porque recordemos que listo, vos una imagen la puedes grabar estática, pero vos también puedes, la idea, ¿cierto? Con el video es que haya movimiento, porque es imagen en movimiento. Obviamente puedes retratar todo desde un plano fijo, si quieres algo contemplativo, ¿cierto? De todo depende de la intencionalidad del director. Entonces, bueno, por ejemplo, ya otra característica que tiene la iluminación es la dureza, es decir, si lo que hablamos ahorita, una luz fuerte que me está dando muy duro, o si la estamos suavizando de pronto con algún difusor o algo que nos permita suavizar la luz, ¿cierto? Entre más cerquita la luz, más fuerte las sombras. Entre más lejos la luz, va a ser menos difusa. La intensidad, que es la fuerza y la potencia que tiene precisamente la luz. Está tenue, que es un poquito más suavecita, y está intensa, que necesitamos iluminar algo muy fuerte. Y bueno, y está pues como la temperatura del color,
que es precisamente con relación a esos colores dominantes, ¿cierto? Si es mucho amarillo, si es mucho azul, o si de pronto es la luz blanca, y cómo podemos manejar todo eso nosotros con el balance de blancos. Podemos controlar la iluminación que queramos precisamente con esa temperatura y color, que es la que se puede trabajar desde el balance de blanco. Bueno, entonces acá por ejemplo vemos un pequeño ejemplo de esta imagen. Vemos que acá se genera una sombra, ¿cierto? Que acá hay una luz fuerte, una luz que le está pues como pegando bastante. Esta luz especular es la que se genera al lado de esa luz fuerte. Está pues como esa luz difusa, que es la que nos permite pues como que ilumine, pero no de una manera tan fuerte. Y bueno, esta es la transparencia del borde de sombra, que es como precisamente esa limitación entre la sombra y la iluminación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de cómo iluminar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ustedes cómo iluminarían a esta persona? ¿Se ve cómo creen que se iluminó? Y esta otra, ¿cómo creen que se iluminó? Profe, la de arriba es una luz frontal, de pronto está de pronto un poquito corrida hacia la izquierda. Debe Y la tener de un abajo. Y difusa, y es una luz difusa. Ajá, Y la de primera abajo muy es tiene una bien. luz dura, más o menos. Yo diría que la de abajo también está casi que en el mismo ángulo, solo que es una luz dura. Bueno, de pronto está más, con un ángulo más de, no sé, 30, 45. Juan, y sin el difusor. Y- ¿La de arriba o la de abajo? Por ahí abajo está sin difusor, está sin. Sí, total, ahí está muy Quemada. fuerte la luz, muy fuerte la luz. Por ejemplo, uno de los mayores secretos para uno identificar la iluminación es los ojos. Pues, por ejemplo, acá vemos que obviamente la están iluminando. Yo creo que las dos las están iluminando desde la misma parte, pero una con difusor y la otra sin difusor. Ahí hay un ejemplo, man, hay un ejemplo de la luz difusa, ¿cierto? Diga coro que se llama Manuela. Bueno, entonces, Porque estoy sin minutos. No, La no, recarga de yo mil se acabó. no, pero no llamar así de llamada, sino que pensé que me había dicho como Emma al final de cuando estaba hablando. Yo, Sí, era que Felipe quería escuchar tu opinión. la de todos. Pero bueno, cierto, obviamente aquí, nuevamente, yo sé que de pronto esta teoría puede ser un poquito como pesada, obviamente, cierto que nosotros quedamos que la otra semana nos íbamos a encontrar de manera presencial, ¿me pueden confirmar, cierto? ¿O es dentro de 15? no, profe, dentro de 8. Dentro de 8, listo, entonces dentro de 8 va a ser un poco más ameno, nos vamos a conocer y bueno, y vamos a ver un poco más la teoría, pues vamos a terminar este módulo con lo que yo ya les terminé pues como de mencionar, ¿cierto? Y es con relación a la psicología del color, vamos a ver un poquitico frente a la composición, la ley de tercios, el equilibrio tonal, los movimientos de cámara y bueno, ninguno de ustedes me confirmó si de pronto les gustaría ver como algunos referentes o aspectos a tener en cuenta con relación al guión. No sé si ustedes saben hacer guión, si no saben, si de pronto les puedo como compartir algo relacionado con eso, pues sería muy interesante. Luisa dice que sí, o sea que sí les gustaría que entonces anexáramos un poco, bueno, entonces para la próxima clase con relación a la teoría vamos a ver todo esto, le vamos a anexar guión y además de eso le vamos a anexar planos, ángulos y bueno, cierto, un poquitico de, aunque ya con estos movimientos de la cámara vamos a aprender muchísimo y lo más bacano es que cuando estemos allá les voy a pedir a todos que cuadren el celular y que comencemos a hacer los movimientos de cámara para que vean los diferentes efectos que puede causar, zoom in, zoom out, ¿cierto? Tilt up, tilt down, bueno, son muchos movimientos que se pueden hacer y cada uno de esos te puede generar como algo. Bueno, entonces hasta acá llegamos pues como a toda esta parte de la teoría. Le quedo debiendo a Juanes varias preguntitas pues, que precisamente voy a investigar. Yo tampoco pues me las sé todas, estoy en ese proceso también de crecer, de aprender. Obviamente a mí me gusta más estar en el campo, me gusta más estar en la edición, porque es cuando vos precisamente ves como
como todo lo que uno puede hacer, ¿cierto? Y lo importante que es todas estas cosas y que uno no tiene el momento en cuenta y los errores se presentan por eso, ¿cierto? ¿Por qué la imagen me quedó así? Precisamente porque no gracias los fotogramas por segundo que era, o no tuviste en cuenta la velocidad de obturación, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces yo en este momento les voy a presentar como 2 minutos que encontré, ¿cierto? O sea, el increíble poder que tiene el minuto en tan poquito tiempo poder contar una historia, ¿cierto? Yo no sé, chicos, si de pronto a ustedes les han dado, es que es muy raro porque yo no sé, literal, yo no sé a ustedes qué les han dado, pero yo les quiero pues como contar un poquitico pues con relación a la narrativa del audiovisual. Normalmente lo que hace un audiovisual es traducir un libro o traducir como una narrativa literaria y volverla a un lenguaje audiovisual. Entonces, por ejemplo, Prop, que es un teórico literario. Él mencionaba pues como la teoría clásica del personaje, que es inicio, nudo y desenlace, que es la teoría clásica de la narrativa. Es decir, nuestra historia presenta un inicio, luego un conflicto, luego un final, ¿cierto? Y nosotros comenzamos a ver cualquier historia tiene estos 3 componentes. El inicio y el conflicto es lo que más me encanta y lo que más me gusta, porque existen 3 tipos de conflictos para las personas que, en toda esta narrativa, que está el conflicto con la persona, está el conflicto, es decir, los conflictos que tiene con ella misma, están los conflictos con el otro, es decir, los conflictos que se relacionan con el entorno de una familia, una situación. Por ejemplo, yo vi que bastantes de ustedes me hablaron con relación a conflictos emocionales, de salud mental, son conflictos propios que tiene con uno mismo, ¿cierto? Están los conflictos del otro, que obviamente son disputas, que son guerras, ¿cierto? Y están los conflictos con Dios, que son los conflictos que no se pueden controlar, por ejemplo, un desastre natural, un meteorito, escenarios posapocalípticos. Entonces, pensar bien cuál es el conflicto que deseamos tratar y cómo darle esa trama. Además de eso, Prop también menciona como el camino del héroe, que es, por ejemplo, el héroe, este es el héroe, entonces el héroe se le presenta una revelación, luego el héroe niega su destino, luego se da cuenta de que pasan varios sucesos y vuelve a su destino, ahí existe un conflicto con él mismo, con el otro, luego logra vencer, y bueno, pues es una narrativa muy interesante que los invito pues como a pensar, porque más que editores, somos compositores audiovisuales, y cada imagen que mostramos tiene un sentido con lo que hacemos y con lo que decimos. Por eso es que es tan importante para mí la parte del guión, ¿cierto? Porque nos orienta y nos dirige a saber qué es lo que queremos contar y cómo lo queremos contar. Lo primero que hacemos en ese guión es hacer un guión literario, es decir, escribir la historia sin... Y ya después de que escribimos toda esa historia, hacemos un guión técnico, el storyboard, que es identificar cuáles planos son los que vamos a usar en cada situación, ¿cierto? Bueno, entonces quiero mostrarles, bueno, y lo que yo ahorita les mencionaba, ¿cierto? Con relación a ese filmito que se grabó con ese iPhone, no es que ese iPhone, ¿cierto? Bueno, muy buena imagen, muy buen color, pero ustedes escucharon, y es donde uno comienza a entender, ustedes oyen o escuchan, y uno como audiovisual tiene que tener en cuenta todos esos elementos, la imagen, la luz, el sonido, los errores de continuidad, tantas cosas que pasan en la producción y que uno no toma en cuenta, pero que uno aprende es haciendo. Entonces, en estos momentos les voy a compartir un minuto que me llamó mucho la atención, que me transmitió bastante como... Se llama Lockdown. Acá está. Listo. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Creo que sí. Sí, lo dejé. Entonces vamos a escuchar. Listo, otra cosa antes de comenzar pues como con todo lo que vamos a ver en Premiere, existen transiciones de audio y transiciones de video. Por ejemplo, cuando escuchamos esta manija, esta agua, pues está indicando que alguien se está lavando las manos sin tener que ver, ¿cierto? Entonces existen esas transiciones de audio
que tú puedes utilizar, por ejemplo, para eso se llama un fade, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, compongo luego me incrementa otro sonido, se llama un crossfade, es decir, que se junta. Entonces acá comienza con una transición de audio en fondo negro. La lástima que me aparecieron esos anuncios ahí, pero no sé de pronto ustedes qué les pueda causar ese cortometraje. A mí me causa como la rutina. Evidentemente es un conflicto con el mismo, conté alrededor de más o menos 70 imágenes, más o menos mal contadas. Y nuevamente, es cierto, que nos quieren transmitir con cada una de esas, o sea, es una rutina, pam, 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 pero la rutina agota, la rutina enloquece, ¿cierto? Entonces, muy interesante ver cómo con los compositores hicieron este film minuto, ¿cierto? A mí me parece pues como muy interesante, precisamente porque narra un tema muy particular y reiterativo que vi en esa lluvia de ideas con relación al film minuto, que es a las emociones, cómo jugar con las emociones, con las imágenes y los sonidos, ¿cierto? Da que en ningún momento de este minuto hubo audio, y eso me gustó mucho, porque también nos quiere decir de que se pueden contar sin necesidad de narrar, de hablar algo, ¿cierto? Eso me pareció pues como muy interesante. Bueno, también les voy a mostrar otro film minuto. Ah, bueno, y otro elemento que me pareció muy interesante es que solamente, si no estoy mal, bueno, o ya lo vamos a ver en este otro minuto, que nosotros podemos hacer películas con un escenario. O sea, podemos hacer de todo con los elementos diegéticos y extradiegéticos que componen el mundo audiovisual, es decir, los elementos diegéticos que son los que hacen parte del entorno y los extradiegéticos que son los externos que uno ya le pone todos los efectos de sonido como tum, pum, pum, tum, como música, todos son los elementos extradiegéticos, es decir, que no están en la producción. Entonces les voy a compartir en estos momentos otro film minuto que me gustó mucho porque no, o sea, no se salen de un lugar. Entonces ya vamos a ver. Noticias de última hora. Avistamiento de objetos no reconocidos en el cielo. Por favor, a toda la ciudadanía, encerrarse en sus casas hasta... Uf. Entonces, bacano, no sé, va que no se salió en ningún momento del cuarto. Desde que arrancó el film minuto mostró en las imágenes alienígenas, dibujos de alienígenas, hubieron momentos de tensión, ¿cierto? Con la música, pues sí tuvo para mí también un muy buen final, ¿cierto? Entonces, la invitación con estos film minutos es a que ustedes también
literal, pues como se den la oportunidad de crear cosas fantásticas que ya hace rato hayan querido crear, ¿cierto? Obviamente entonces ya lo que vamos a hacer a continuación es que en estos momentos les voy a pasar ya mismo un link para que realicemos una encuesta, ahí se los compartí al chat. Me gustaría que nos tomáramos 7 minuticos, 5 minuticos, para que todos escogiéramos ¿qué? Para que todos escogiéramos el filminuto que va a quedar, ¿cierto? Ustedes pueden escoger varias historias. Esta plataforma nunca la he usado. Entonces, por ejemplo, yo les voy a pedir el favor que si de pronto ustedes anotan las respuestas, que ya pueden escoger varias respuestas, la respuesta que tenga mayor votación es la que va a ganar. Si de pronto no la pueden si pues en el momento de hacerla, cuando apenas ya tengan todas las respuestas, yo les pido el favor que le tomen un pantallazo o que le tomen una fotico, por si de pronto al momento de yo llevar la plataforma, si sí se puede evaluar o no esta plataforma de encuestas, ¿cierto? De pronto como que otras que no nos toque volverla a hacer. Entonces, les pido pues como el favor, yo ahí enumeré, después yo les comparto pantalla, presentar ahora una ventana, listo. Entonces, por ejemplo, en estos momentos ustedes ya están viendo mi pantalla de qué quieres contar. Y están viendo, por ejemplo, esta también, la de los foros. ¿Me pueden, por favor, confirmar si sí o si no? Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, yo me tomé pues del trabajo, pues como que de leerlos a cada uno de ustedes y bueno, pues como contextualizarlos un poquito, ¿cierto? Bueno, Karen nos planteó pues de que ella quería como crear un film minuto con relación a la salud mental de los jóvenes, como es la ansiedad y la depresión, ¿cierto? Muy interesante esa propuesta de Karen. El desarrollo de la historia está basado como en personas. Bueno, ya esta parte, ya el tema es lo más importante para mí. Ya como tú lo quieras desarrollar, ya es de tu propia libertad. Entonces acá puse emociones, ansiedad, pero entonces voy a borrar esta, primera opción. Entonces ahí puse la ansiedad, ¿cierto? Por ejemplo, Lucas nos dice, por ejemplo, un film minuto acerca de la lluvia, ¿cierto? Mostrar los momentos más intensos de un día gris. Acá también está, ya Camilo nos dice que le gustaría sacar un film minuto del proceso de un emprendimiento. Sería muy bueno como definir qué emprendimiento, ¿cierto? Y no que sea tan general, sino más específico. Entonces, un emprendimiento de comida, la preparación de una hamburguesa, aunque, bueno, o como si sería pues como eso, como qué emprendimiento específico sería. Bueno, ya aquí también nos dice, ¿cierto? Juan Esteban nos dice que le gustaría mucho contar pues como toda la parte del skatepark, ¿cierto? La creatividad, la libertad de expresión, el talento de los jóvenes que se generan, es decir, todas las interacciones que se generan precisamente en el skatepark. Acá también lo puse, skate. También Valentina nos dice que le gustaría crear un proyecto que sea de un pueblo de Antioquia, ¿cierto? En este caso, el pueblo sería Río Negro. O porque la idea es que todos juntos vayamos a grabar, entonces sería pues como Río Negro como paraíso turístico, o mostrar de pronto Río Negro desde la pobreza, como tú lo estás mencionando hoy, o desde el presente, o desde los cambios que están teniendo, ¿cierto? Ya también Emanuela nos dice que le gustaría evaluar el filminuto, las emociones, ¿cierto? Como un escenario que se reflejan y logran cambiar, nos logran cambiar, que se reflejan y logran cambiar tanto el entorno. Acá también la puse, emociones, ¿dónde está? Profesor, no fue la que acabo de borrar. Ah, sí, esa fue la que borré. Bueno, acá la pongo entonces, ¿cierto? Muy interesante también esa propuesta tuya, ¿cierto? Minuto, algo que vimos todos los días cerca de nosotros, o sea, cómo un personaje puede sentir diferentes emociones y cómo eso lo ataca, como lo que vimos ahorita en el primer cortometraje que yo les mostré. ¿Qué emoción me transmite a mí ese sujeto? ¿Cierto? Ya habría que definir la emoción.
Y Luisa nos menciona algo con relación a la naturaleza, ¿cierto? Que le gustaría pues como narrar un film minuto de una manera que sea mágica, pensando, listo, muy bacano, bosques, cascadas, habría que identificar pues como aquí en Río Negro, de pronto en San Antonio, por ahí por el Caney, hay unos ríos muy interesantes que se pueden como usar ahí también, ¿cierto? Bueno, y nos dice Daniela que le gustaría como un film minuto, lo quiere desarrollar, donde se marquen los cambios de humor de un adolescente, bacano también, los estados de ánimo, nuevamente estamos jugando con las emociones, que pueden ocurrir durante un día y que al parecer, bueno, todo es color rosa como lo planean. Me gustaría, bueno, Valeria nos dice que le gustaría mostrar la memoria, ¿cierto? De objetos o lugares y cómo eso nos transporta en las circunstancias. Y María Camila nos dice que le gustaría hablar un minuto sobre el placer y cómo nos causa una sensación de un gusto intenso y profundo de diferentes cosas, como estornudar, bailar, tomarnos un café, sentir la lluvia, entre otras cosas. Bueno, entonces acá en estos momentos creo que está todo, es que ansiedad, lluvia, emprendimiento, pueblos, naturaleza, adolescentes, memoria, placer, emociones. Sí. Creo que es así. Bueno, ahí tienen, ahí ya tienen la que, el, el cuestionario. Entonces, a las que eso no se demora nada, eso en 3 minuticos, 4 minuticos, pueden responder bien cuál es el que quieren, pueden poner todas las ideas que quieren que les llamen la atención. La idea es que como obviamente no tenemos mucho presupuesto, bueno, no tenemos presupuesto, la idea es que podamos ser muy recursivos y podamos como organizar bien un espacio donde todos podamos estar, ¿cierto? Y donde todos nos quede fácil pues como asistir. Ya con relación, pues, como si necesitamos actores o no, ya miraríamos bien ese día si de pronto por mi parte me puedo conseguir una persona que me ayude, o si de pronto ustedes conocen a un grupo de teatro que desee participar de eso, también sería muy interesante. La idea, como lo que en los 2 minutos que yo les mostré, es que intentemos que sea en una sola locación, ¿cierto? Porque desplazamientos nos lleva a muchas cosas, entonces es el gran reto de uno contar desde una locación una historia. Bueno, entonces a las 9:45, eh, entonces organizamos bien eso. Entonces les pido el favor de que le tomen la fotico y si quieren me lo manden, lo comparten ahí mismo en el WhatsApp, ¿cierto? O me lo manden, no sé, si pues, que lo mandemos al grupito y a partir de eso ya hacemos como esa encuesta para definir entonces bien cuál va a ser el film minuto que vamos a contar. Bueno, entonces una vez dicho esta directriz, una sin mente, yo acá estoy atento al WhatsApp y también estoy atento acá a la plataforma si de pronto sí me arroja los resultados que deseo dejar de presentar. Listo, ya nos comenzaron a mandar los primeros. Los primeros. Bacano, bacano lo que están escribiendo, chicos. Acá los estoy viendo. Y voy a verificar si en este correo si me deja entonces sí o no verlas. Bueno, si evidentemente esa plataforma me quedó re mal, donde no hubieran mandado eso, no hubieras a analítica, ¿qué dice aquí?
Creo que ya creo que le tengo que cacharear un poquito más a esto. Bueno, pero voy a copiar acá rápidamente los diferentes temas y vamos a hacer un conteo. Listo, de pronto alguien más falta por mandar su... Villa Bernal ya lo mandó. Bueno, voy a escribir rápidamente los temas y vamos a hacer un pequeño conteo. Skate, ansiedad, lluvia, emprendimiento, pueblos, naturaleza, adolescentes, memorias, placer y emociones. Listo. Pues aquí voy a comenzar a contar bien. Listo. A ver, Valentina le gustaría contar con relación a los pueblos. Nos vemos lo copio. Skate, ansiedad. Listo, yo creo que ya todos lo mandaron entonces. Bueno, a ver, vale. Acá tengo un voto para pueblos, un voto para naturaleza. Pues pero antes de hacer eso, ¿a dónde lo envío? Yo voto por el skate. Y Frey nos dice, aún no hago el foro, listo, Frey. Entonces, escribe tu comentario. Obviamente ya, pues, la idea era mandarlo antes que este momento, pero igual cópialo porque esto es un proceso de evaluación. Y Coro, si quieres le tomas una fotico de cuáles son esas ideas que tú quieres y las mandas al grupo para entonces ya anotarlas y hacer un pequeño conteo, ¿listo? Entonces acá para que, uy, estas 2 horitas se fueron de una. Bueno, entonces ya tengo los votos de Valentina, pues estoy acá tomando los de Lucas, ansiedad, lluvia, placer y emociones. Listo, Lucas, papá, anotado. Emanuela, ansiedad, adolescentes, placer, emociones. Listo, Emanuela. Camilo le gustaría hablar sobre el skate, la ansiedad y el placer. Uy. Gracias, señores y señores, tenemos una increíble competición. Oh, está muy bueno, muy bueno. Karen quiere hablar sobre la ansiedad. Uf, súper bacano. Adolescentes y emociones, súper. Luisa Fernanda nos dice que quiere hablar de pueblos, memoria y placer. Listo. Freddy nos dice que quiere hablar con relación a esas cosas que le pasan a los adolescentes. Quiere hablar del placer y de las emociones. Listo. Juan Pablo nos dice que quiere hablar con relación al skate, a la naturaleza y a las emociones. Listo. Yo creo que ya todos votaron. A ver, ¿cuál grupo? Ah, es que Coro, nosotros tenemos un grupito de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, si quieres, mira, te voy a copiar mi número y me escribes y yo te agrego. Muy raro porque yo tampoco te había visto. Gracias, Coro, por estar atento, papá. A ver qué más dice
Vale nos dice, yo puse placer, también tomé el pantallazo antes de Valentina, entonces ponemos otro para placer. Bueno, estos son les voy a tomar, me disculpan mi letra, puse una aquí que escribiendo ya afanes de una, pero entonces estos son el conteo, ¿cierto? Ahí lo mandé al grupito, espero yo también lo comparto. Juan Pablo Puerta abandonó, porque abandonaste, me abandonaste, no seas que no. Bueno, entonces contemos, el pueblo tiene 2, skate 2, la ansiedad tiene 1, 2, 3, 4, la lluvia tiene 1, emprendimiento 0, pueblos, nosotros había uno de pueblos, ¿no? Sí, hay uno de pueblos, Profe, hay pueblos dos, primero en la hay dos de pueblos, perdón, ¿cómo? que estaba otra vez de primero en la lista. No, entonces, ¿cómo así? Que está de primero. No, nada, profe, que puso pueblos 2 veces. Ah, Primero y el otro que no. ya me disculpas. Bueno, en la naturaleza tenemos 2, adolescente tenemos, la historia de un adolescente tenemos 3, dos memorias, una, placer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, placer. Una, y emociones, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, señores, habemos el minuto. Tenemos un tema del minuto, me encanta. De hecho, hasta yo también quería hablar de este tema. Me gustó mucho la propuesta que hicieron. Bueno, entonces para esto va a ser muy interesante y quiero que en estos 10 minuticos que ya para que terminemos, ¿cierto? La idea es que sea como en un solo espacio, ¿cierto? Y si estamos hablando de placer, de pronto identificar qué placer ese es el que queremos contar, ¿cierto? Para nosotros saberlo ubicar, si de pronto es un placer, si se puede hacer en una pieza, muy bacano. ¿Para qué? Para, por ejemplo, por ejemplo, usar un esquema de iluminación y ayudarnos de los equipos que tiene así es que, pues, si los tienes, para que los usemos, ¿cierto? Y para que les demos ese recurso. Entonces, para que hagamos un esquema de iluminación, para que de pronto identifiquemos cuáles son los personajes. Entonces, me parece muy importante que ustedes comiencen a narrar desde ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Con relación a esto, ustedes me van a escribir, voy a abrir como otra especie, no sé si de foro, ¿cierto? Pero donde ustedes puedan como compartir la historia, lo que quieran contar. Bueno, voy a contar, ¿sí o qué? Primero la historia, voy a copiar acá en el chat, la historia, ¿cierto? Los personajes la idea es que lo hagamos simple porque y que usemos los recursos que más podamos tener, ¿cierto? Los personajes, cuántos personajes son, ¿cierto? Que me digan cuál es el conflicto que quieren contar, ¿cierto? Que me digan pues como el escenario, que obviamente la idea es que sea como en una sola pieza, ¿cierto? Ya sea de pronto el placer pues de uno con otra persona, eso es lo otro, ¿cierto? O el placer pues no sé, son muchas cosas, o el placer de qué tipo de placer quieren hablar, y ahí ya les doy la total libertad, la única condición es es que va a ser en una pieza, ¿cierto? Por ejemplo, ya si de pronto un placer vamos a hacer como la simulación de una fiesta, entonces todos bailando, y me dan un chorro, y bueno, ¿cierto? Entonces ya ahí nos vamos a apoyar entre todos, pero me gustaría pues nuevamente identificar nuevamente esto. ¿Cuál es la historia que ustedes quieren contar? ¿Cuáles son los personajes que van a aparecer? ¿Cuál es el conflicto que ustedes quieren narrar? Y cómo todo eso se comienza a relacionar con el escenario, ¿cierto? Yo ahí les mostré pues un ejemplo muy interesante. Bueno, yo creería que sería pues como por eso, súper bacán este primer tema del tumulto que es el placer. Inclusive puede ser el placer de dos enamorados, ¿cierto? O el placer de la autodestrucción, o el placer o sea, tantos placeres, ¿cierto? Ahí ya les dejo total libertad de imaginación. Entonces, mis chicos, realmente gracias, espero que hayan disfrutado esta clase.
dentro de 8 días, muy emocionado para poderlos conocer, terminar de ver esta parte teórica para que ya pasemos a esa parte de luces, cámara y acción, ¿cierto? Y ya podamos pues precisamente como grabar, ¿cierto? Y luego pasar el proceso de edición. Una vez que pasemos a ese proceso de edición y ya entreguen ustedes el film minuto, ustedes ya van a quedar solos, ¿cierto? En el sentido de la edición, obviamente van a tener mi acompañamiento, todas esas partes, pero la idea es que ustedes ya editen esa parte de solo para que ustedes se exijan y puedan ver todas las cositas que surgen normalmente. Entonces, bueno, yo esto también ya lo voy a copiar, la clase ya queda grabada y les pido enormemente que por favor me ayuden entonces con eso, ¿cierto? Con la construcción del guión. ¿Para qué? Para que en la próxima clase hablemos toda la parte de la teoría y cada uno de ustedes lleve el guión, ¿cierto? Lo socialicemos y miremos de pronto cómo lo podemos nutrir. ¿Para qué? Para que en la parte de luces, cámara y acción poder hacer desde ya la gestión para que conseguir todos los recursos que necesitamos, ¿cierto? Si por ejemplo necesitamos personajes cuantos, si por ejemplo necesitamos música o una iluminación específica de tungsteno, la consigamos, y bueno, y todo dentro de los recursos lo podemos hacer. De pronto, no sé si Juan está acá, ¿cierto? De pronto usar el auditorio. Y por eso es que les digo que es muy importante, ya con relación a lo que ustedes me digan, ¿cierto? Poder hacer la gestión de los recursos necesarios, y qué brutal es el día de ayer, es como la acción, cada uno grabando, cada uno supremamente empeliculado en su minuto, y bueno, nada, o sea, súper bacano, me alegra mucho, me siento muy contento de nuevamente poder compartir esto con ustedes. Espero que se les haya quedado pues como varios conceptos de esto que les digo. Baerek sabe, no, mentiras. Disculpen. Y entonces, bueno, muchachos, 9:55, les deseo entonces a todos una hermosa noche. Espero que haya quedado pues como bien claro lo que tenemos que hacer, que es desde ya ir construyendo el guión literario, ni siquiera el técnico, el guión literario, ¿cierto? Y bueno, y si es posible el guión técnico sería muy bacano para que ustedes vayan con una idea más o menos clara y ese día lo podamos socializar y compartir. Lo pueden hacer en un documento Word, me lo pueden enviar al correo, ¿cierto? Les voy a poner acá mi correo, les voy a poner al WhatsApp, que mi tecla no le funciona la arroba y se lo robaron. Y entonces listo, muchachos, nuevamente gracias infinitas. Recuerden entonces el compromiso, ¿cierto? Ir avanzando en la construcción del guión literario con relación al placer, desde narra la historia, cuáles son los personajes, el conflicto que se va a solucionar y cómo tiene relación con el escenario, ¿cierto? Bueno, nuestra parte que se nos dio poner qué recursos necesita usted para esa producción, ¿cierto? De pronto iluminación, de pronto como no sé, ¿cierto? Y obviamente hacer todo esto desde la simplicidad y lo tangible. Bueno, no siendo más, chicos, gracias. Espero que tengan una bonita noche y bueno, cualquier duda, inquietud o algo, ya mismo agrego también a Coro al grupo para que también pueda participar y estar atento. Coro, escríbeme, papá, y ahí notaste, ahí dejé mi número. Y bueno, listo, muchachos. Gracias. Profe, gracias a usted. Feliz noche. Igualmente, profe, hasta luego. De una. Felipe, gracias. Bye, bye. Listo, todo bien, estamos hablando, hermano. Ahorita le escribo que es que tengo el celular cargando. No me preocupe, hermanito, listo. Dale, papá. Gracias, hermano. De una a vos, papá. Gracias, feliz noche. Chao, Emanuela. Chao.